Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Si sois nuevos por aquí os animo a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para que YouTube os notifique todas las recetas que publico. Hoy os traigo una receta de bizcocho buenísima, un bizcocho de nueces y canela, como veréis a continuación muy fácil de preparar. Recordad que tenéis todos los ingredientes detallados en la caja de información y al final del vídeo. Ahora no me enrollo más y ¡adelante receta! En un bol ponemos 3 huevos medianos junto con 170 gramos de azúcar moreno y la ralladura de medio limón. Batimos esta mezcla hasta que esté espumosa. Seguidamente añadimos 100 ml de aceite de oliva o de girasol. Particularmente me gusta más el sabor que aporta a este bizcocho el aceite de oliva. Vertemos e integramos también 150 ml de leche, entera, desnatada, sin lactosa, vegetal, la que consumáis en casa habitualmente. Ahora, con la ayuda de un colador, tamizamos 230 gramos de harina junto con una cucharadita de canela y 15 gramos de impulsor químico o polvo para hornear. Integramos todos los ingredientes hasta conseguir una masa sin grumos. Por último añadimos un puñadito de nueces, no muchas. Mirad, tengo aquí un papel de hornear. Lo he arrugado, lo he remojado bajo el grifo y lo he escurrido bien. Con él voy a forrar un recipiente apto para el horno. Como veis, queda perfectamente pegado al molde sin necesidad de engrasarlo. Vertemos dentro la masa de bizcocho y colocamos el resto de las nueces en la superficie de la masa. En total pondremos unos 100 gramos de nueces. Añadimos también un poco de azúcar y canela. Esto hará que quede una capa crujiente y sabrosa. Y llevamos nuestro bizcocho al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 25 o 30 minutos. Pasados 30 minutos nuestro bizcocho de nueces y canela ya está bien horneado. Lo dejamos que se atempere 10 minutos dentro del molde. Y tras 10 minutos lo sacamos a una rejilla para que se enfríe por completo. Una vez frío lo cortamos y a disfrutar. Qué pena que por la cámara no traspasen los olores, porque este bizcocho huele que no os podéis hacer una idea. Es una locura. Y ahora vamos a ver qué tal está de sabor. Pues está más rico de lo que realmente huele, es una pasada. Está muy jugosito, muy esponjoso, tiene un aroma a la canela y me encanta la capa de la superficie de las nueces porque le da un toque crujiente y lleno de sabor que es una maravilla. Ya habéis visto que es un bizcocho facilísimo de preparar y está de 10. Y hasta aquí esta receta, bocateros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!